Bienvenidos de nuevo a nuestro estudio de hogar para todos, mientras nos adentramos en el libro de Esdras. Hoy estamos en el capítulo 4 de Esdras. En este capítulo nos presentan a personas que son adversarias del pueblo de Dios. Nos dice que aparecieron en la escena mientras el pueblo de Dios estaba reconstruyendo el templo y ofrecieron ayudarles. Se ofrecieron para ayudar a construir y reconstruir el templo, pero Zorobabel, él era el líder del pueblo de Dios en ese momento, y empezó a discernir que había algunas intenciones ocultas aquí. Empezó a entender y a reconocer que en realidad se oponían al trabajo que estaban haciendo. Así que niega su solicitud, no les deja ayudar. Al principio puede parecer un poco crítico o incómodo leer su negativa respuesta, pero todo lo que hace es mostrarnos más rápido que estos grupos de personas realmente estaban tratando de frustrar y destruir el plan de Dios aquí. Y lo que estamos viendo en este momento es que Zorobabel es consciente de que cada vez que respondes al llamado de Dios, tienes que tener en cuenta que hay un enemigo que quiere destruir esos planes. Y es el mismo principio que vemos a lo largo del Nuevo Testamento también. Mientras los primeros líderes de la iglesia y los discípulos propagaban el evangelio, el enemigo intentaba frustrar y destruir esos planes también. Entonces vamos a ver cómo escribe Pedro sobre este tema. Él da consejos en 1 Pedro sobre cómo estar atentos y conscientes del enemigo que anda suelto. Así que vamos a 1 Pedro capítulo 5, comenzando en el versículo 8. Dice, sean sobrios y velen, su adversario, el diablo, ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos están siendo experimentados por sus hermanos en todo el mundo. Entonces, en este pasaje, Pedro está recordando a los nuevos creyentes que hay un enemigo suelto. Es como un león rugiente y quiere devorarnos. Verán, creo que muchas veces en nuestro contexto moderno pensamos en Satanás y creemos que esto puede ser un concepto un poco anticuado. Pensamos que tal vez es solo una idea del mal, pero en realidad, como seguidores de Jesús, tenemos que reconocer que hay un enemigo. Hay un enemigo que quiere destruir las cosas de Dios. Y así nosotros, como Pedro y como Zorobabel, tenemos que ser conscientes y discernir a este enemigo que está suelto. Porque el enemigo no solo quiere devorarnos a nosotros, él quiere devorar nuestra fe, quiere devorar nuestra fiabilidad y nuestra dependencia en Dios. No quiere que respondamos al llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. No quiere que seamos parte del trabajo que Dios está haciendo en este mundo. Y así tratará de distraernos, tratará de distorsionarnos, nos dirá mentiras y nos hará perder el enfoque en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ataca nuestra fe. Por eso Pedro usa la frase, resístanlo. Manténganse firmes en su fe. Esto no es una resistencia pasiva, es un compromiso muy activo. Entonces, ¿cómo resistimos al enemigo? ¿Cómo nos mantenemos firmes en nuestra fe? Mira, no se trata de dar ahora más ancho de banda y más capacidad mental al enemigo para ver lo que está haciendo. La manera en que permanecemos firmes y resistimos al enemigo es enfocándonos más en Jesús. Es al estar consumidos por Jesús. Piensa en nuestros valores centrales en Northwood. El primero es estar consumidos por Jesús. Y esto no es solo para la idea de aprender más sobre Jesús, sino para entender la realidad en la que caminamos como seguidores de Jesús y la autoridad que nos da, el poder que nos da para reconocer que el enemigo está actuando. Pero para reconocer que servimos al Dios que es victorioso sobre el enemigo, que sí tenemos un enemigo, pero es uno derrotado. Y así, cuando mantenemos nuestros ojos enfocados en Jesús, nos da ese paradigma mientras caminamos a través de obstáculos y distracciones. Hubo una vez hace varios años en la que realmente sentí que estaba bajo ataque. Sentía que el enemigo me seguía atacando con cosas diferentes. Y así fui y hablé con nuestro pastor Jim Hilton, y si no tuviste la oportunidad de conocerlo, falleció en el año 2022, pero era un hombre de gran fe. Estaba en sus 80s y era sabio y compasivo, siempre allí para orar y para echar una mano. Era el pastor del personal en Northwood, y así fui y hablé con él y le dije, Pastor Jim, realmente necesito que ore por mí. Siento que el enemigo me está atacando por todas partes. Se siente muy pesado y realmente necesito a alguien de mi lado que ore conmigo. Él dijo, Paige, absolutamente oraré por ti, pero lo que también quiero que sepas es que quiero que permanezcas fiel a Dios. Quédate de rodillas y escucha al Señor, porque cuando lo escuchas, cuando te comunicas con Él, deja que Él sea quien te diga lo que está tramando el enemigo.
No vayas buscando al enemigo. No supongas lo que crees que está siendo el enemigo. No pienses, oh, creo que tal vez esto es el enemigo, tal vez no. Ponte de rodillas ante el Señor y Él será quien te diga lo que necesitas hacer. Él dirigirá tu camino. Él dirigirá tus pasos. Y esa es tu mejor defensa contra el enemigo. Y te diré, fue un gran shock para mí. Casi parecía una respuesta obvia, pero al mismo tiempo fue un gran alivio porque de repente me di cuenta de que no había nada que necesitara hacer. No había nada que pudiera hacer por mi cuenta para superar al enemigo, para pensar más que el enemigo. Pero lo que sí necesitaba hacer era arrodillarme ante el que fue victorioso sobre el enemigo y rendirme a él y escucharle y ser devoto a él. Recuerdo cuando estaba en la universidad y no era muy buena tomando exámenes. La universidad fue un desafío para mí porque había clases donde solo había 3 exámenes por semestre y de eso dependía toda tu calificación. Así que estos exámenes tenían mucho peso. Pero siempre me estresaba por ellos. Realmente pensaba demasiado en todas estas preguntas hasta que finalmente, varios años en la universidad, fui a mi primera sesión de tutoría para un examen. Y estas sesiones de tutoría eran impartidas por los profesores la mayoría de las veces y me senté durante todo este segmento, toda esta conversación y este profesor nos está dando mucha información sobre el examen. Nos está diciendo qué preparar, nos está diciendo cómo se harán las preguntas, nos está diciendo sobre los tipos de contenido que necesitamos estudiar. Y fue cuando el pastor Jim me dio esa revelación de cómo abordar al enemigo, me recordó eso. De repente, cuando estaba en comunicación con el profesor, cuando comencé a darme cuenta de cómo sería la prueba de repente no parecía tan intimidante o aterradora porque en ese momento tenía conexión con el profesor y sabía cómo estar preparada y equipada. Mira, cuando estamos consumidos con Jesús, eso nos prepara. Nos equipa para el enemigo que intenta frustrarnos, que quiere mentirnos, que quiere destruir nuestra fe. Entonces mira este pasaje que escribe Pedro, porque justo antes de esto, antes de decirnos que resistamos al enemigo, antes de decirnos que seamos sobrios, nos dice en el versículo 7, entonces echen todas sus ansiedades sobre Él, es decir, el Señor. Echen todas sus ansiedades sobre Él porque Él cuida de ustedes. Él cuida de ti, ¿ves? Él es un Dios amoroso. Quiere una relación íntima contigo. Quiere que lleves esas ansiedades. Quiere que lleves esas cosas que te importan, esas cosas que se sienten abrumadoras. Tráeselas a Él. Así es como vas a mantenerte sobrio. Así es como vas a estar alerta, porque entonces Él será quien dirija tus pasos y dirija cómo procedes y cómo continúas siguiendo su voluntad. Entonces, recuerda nuestro libro de Esdras en el capítulo 4, donde se encuentran con estos adversarios, los que no quieren que ellos construyan el templo. Y Zorobabel, él niega su ayuda, pero ellos no se rinden. Realmente quieren detener este progreso de la obra de Dios. Y a través de maniobras legales y acusaciones que hacen al rey de Persia, lo que sucede es que el pueblo de Dios tiene que parar de construir el templo. Se les decreta cesar toda construcción y todo trabajo. Y si lees los detalles allí, en realidad dejaron de construir el templo durante 16 años. Ahora no sé ustedes, pero si yo hubiera estado en ese momento, definitivamente habría sentido que el enemigo estaba atacando. Parecería que el enemigo había ganado en ese momento, que el hogar de Dios no podía ser reconstruido. Y pasaron 16 años. Y pueden imaginar que en ese punto, incluso el enemigo piensa que ha ganado. Incluso el enemigo piensa que ahora el pueblo de Dios no podrá reconstruir el templo. Pero luego veremos más sobre esto la próxima semana en el capítulo 5, cuando los profetas de ese tiempo decidieron que era el momento de empezar a reconstruir. Ven, el pueblo de Dios nunca perdió su enfoque en quiénes eran, que debían ser las personas que construyeran este templo para que su Dios pudiera habitar con ellos. Así que al pensar en nuestra serie Hogar para Todos y reconocer nuestros propios llamados a ser el hogar de Dios, al reconocer el poder y el propósito que tenemos para mantener nuestros ojos fijos en Dios y cuando estamos consumidos con Jesús, entonces el enemigo se reduce y tenemos la capacidad de seguir en lo que el Señor nos ha llamado a hacer.